acción. Mi primer contacto con la novela surge de la afición que tengo por la literatura de Eduardo, de Sacheri. Yo conocía sus cuentos, era muy fanático de sus cuentos. De hecho, Luna de Avellaneda empezó como una adaptación cinematográfica de Esperándolo a Tito. Y bueno, cuando publicó su primer novela, creo que la compré la primera semana. O sea, apenas la vi en una librería, la compré. La leí, me encantó. Logró lo que a mí me gusta siempre, que es logró que una novela negra tenga una fuerte dosis de humanidad. Viste que la novela negra, así como el cine negro, generalmente es frío, es distante, nos habla de un mundo que no nos pertenece. Bueno, el Palacio de Tribunales es toda una historia, porque es un edificio que es como un claustro. Uno se imagina mucho ruido, pero en realidad la sensación que vos tenés ahí adentro es algo de mucho silencio. Nosotros fuimos a verlo, lo visitamos como para ver el lugar, nunca pensando que íbamos a poder filmar la cantidad de páginas que tiene la película. Eran más de 40 páginas. Por supuesto que una filmación se divide por decorados. Entonces lo que trato de hacer siempre es empezar con una primera semana que nos dé un poquito el marco de toda la película. Que los personajes puedan hacer el viaje como una rana, ¿no? Saltando a distintos momentos de la película, y ya tenemos como el marco. Entonces en las semanas siguientes uno puede decir, bueno, esta escena, acordate bien, entre la primera que la hicimos así, y tal que la hicimos así, estamos en un punto intermedio. Es muy importante comunicarle al actor qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después. ¿Desde ahí hasta hasta que entra Sandoval y se lo llevan? Hasta ahí. Entra Sandoval, Hasta ahí vamos. se lo llevan, silencio de 15 segundos, acabó el interrogatorio. Perfecto. Y ahí cortamos. La escena de la confesión, junto con la de la despedida de ellos en el retiro, para mí fueron las dos escenas más complejas de la película en todo su transcurso. Acá había que manejar todo un cambio interno en el personaje de Gómez, pero además con todo un cambio interno en el personaje de Irene. Ella creo que hace como ese pasaje, ¿no? Hace el pasaje de la teoría a la práctica, hace el pasaje de decir, yo sé, ¿no? Intelectualmente, abstractamente, sé cómo se deben llevar los casos y todo lo... Pero hay algo que se juega ahí en el interrogatorio que tiene que ver con realmente ejercer esa justicia y usar cualquier herramienta, que es lo que de alguna manera Espósito ya viene haciendo, ¿no? O sea, como esa libertad de improvisar. Ella improvisa, ella se sirve de una herramienta para ejercer su profesión, ¿no? Yo siento que ahí es la primera vez que la ejerce. La escena es un 20% lo que se dice y un 80% lo que no se dice. Ese tipo de escenas es a las que yo les tengo miedo. Tengo miedo de estar en la línea del ojo lo más cercano. Bueno, me costó Liliana Coloto de Morales, es un trabalenguas. Deberían usarlo en los talleres de teatro de ahora en más, para que los actores vocalicen. Liliana Coloto de Morales. Hagamos una. Es primer plano como el que teníamos recién de Ricardo, pero más cerrado, ok, así, de perfil, y otra de lo mismo pero del chico, de Javier, con las dos cámaras. Y después de eso es, a ver, Gómez, el juez a cargo está de la causa está por, Amado me voy a levantar, Perdón me que pones me la meta, mano. oficial. No, vos me pones la mano. Sí, te pongo la La mano. mano, yo digo, doctora. Doctora, ok, perdón que me meta. meta, oficial. Vos me detenés por el tema del cruce. Sí. Ok. Bueno, vamos a intentarlo. Quería tener mucho material para poder elegir en montaje y poder manejar bien los tiempos. Y por otro lado quería
que los actores puedan filmar toda la escena sin parar. Es decir, que no quería que estuvieran mirando marcas, que se preocuparan por el foco, por la luz, ni por nada del estilo. Ensayamos la escena, el Chango hizo una luz que no se tocó en toda la filmación, y los operadores de cámara lo filmaban como un documental. No tenían ninguna premisa en que cuando diga esta frase, estate en este primer plano. No, vos ahora en esta toma que vamos a hacer, lo seguís a Espósito. Sea como sea, si hay variaciones de foco, no importa. Pero si el instinto o la intuición te canta ir a otro en algún momento, anda. Bueno, esta es un plano medio de estos dos principalmente, pero cubrime lo que vos quieras. Bueno, así la hicimos. 1,70 m. Te diría desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La escena se hizo una y otra y otra y otra y otra y otra vez entera. Pero no me parece oficial. Casi te diría que nos dio un nivel de agotamiento que, bueno, de a poquito se iba recuperando a lo largo de la filmación. Y cuando más o menos estabas entrando en un ritmo normal, venía retiro. Y todo retiro eran 2 días con trenes de época que había que volver, llevar, traer. Otro nivel de agotamiento. La película, creo que es importante decirlo, se filmó en 7 semanas. En pocos días llegamos a las 11, 12 horas de filmación, siempre nos estamos pasando. Todo involucra extra, croma. La cuestión de la época, por supuesto, también es muy compleja. Pero yo personalmente muy contento con el material que estamos teniendo. Que siga de largo, que no se frene. Eso, esa estuvo perfecta. Yo soy muy hincha, a mí no me gusta que las cosas tengan sabor a época. Me gusta que sean exactamente de esa época, de ese año. Si la moda entre el 74 y el 75 cambió en la solapa o qué sé yo, que cambien las solapas y todo eso. En ese sentido, Cecilia Monti, que fue la directora de vestuario, fue fundamental, porque dentro de lo que es esas modas, encontrar el look de cada persona, ¿no? Un look muy distinto. O sea que había todo un tratamiento bastante fuerte de personaje, colores y época. Creo que desde el vestuario fue la película quizás más compleja de todas las que hice. Primero nos documentamos mucho en la época y en la época acá en Buenos Aires, en 1974 específicamente. Y acá estuvimos armando dos escenas, una de otoño y una de primavera, perdón. Entonces era un poco documentarse a través de películas, a través de revistas, a través de fotos, que por suerte, y de muchos documentos orales, que por suerte tenemos mucho porque es una época cercana, de qué era lo más preponderante, los colores que más usaban, el tipo de telas, el tipo de texturas, y ahí hicimos como una selección, armamos distintos grupos humanos de diferentes edades, y también pensando un poco qué era lo que llevan nuestros protagonistas, decidimos manejarlos con un vestuario de los años 70, pero con una reminiscencia de los 40. Y en blanco y negro. Los dos están en blanco y negro, ella tiene telas de seda, con buena caída, con un vuelo. Él tiene un ambo negro con una camisa también cuadrillé en blanco y negro, porque queríamos que fuera con la escena del tren yéndose y el humo, que tuviera esa aura romántica de las películas de los años 40. Y todos los extras que estaban ahí, todo el ambiente, está con mucho color. Son cosas que obviamente cuando estás viendo la película no te das cuenta. Se supone que uno no tiene que darse cuenta, a menos que sea un ojo muy avisor que está buscando esas cosas. Pero que yo creo que influyen mucho desde el punto de vista subliminal y son muy importantes. La escena de la despedida en retiro es una escena en donde yo creo que recién ahí aparece, los personajes tienen la posibilidad de, una posibilidad mínima de confesarse lo que les pasa, pero siempre en el marco de la contención, ¿no? Siempre en el marco en donde no se termina de concretar, ¿no? Ese contarle al otro lo que se siente. Entonces, es el desafío, creo que está en todo el relato de la relación, pero que está como muy fuerte en esa escena, era
realmente establecerlo en las miradas y la desesperación detrás del tren que se va. Es como lo máximo que se expresa de las emociones, ¿no? En ese contexto tan difícil. Encontrar el tono justo de esa escena fue muy difícil. La música, hicimos como 25 versiones distintas de la música. Coordinar esas cosas de él corriendo por adentro del vagón, con Soledad corriendo afuera. Ni hablar la parte de efectos visuales. La escena en la que ella va corriendo y la vemos desde el tren fue una de las 2 tomas más complejas de efectos visuales de la película, porque prácticamente había que borrar el retiro de hoy en día y poner un retiro de época, trenes y todo. Teníamos los postes, que en esa época no existían, y teníamos un plano en movimiento con cambios de perspectivas, con lo cual había que prácticamente reconstruir todo en 3D. Lo único original de esa toma es la gente real que estaba apoyada en el andén, Soledad corriendo, que se tuvo que rotoscopiar, y toda la parte de la vía, que eso fue original. Todo lo que fue paredes, estructuras, techo, fondo, inclusive el andén mismo fue recreado en 3D y también para borrar a los trenes de hoy en día tuvimos que poner vagones en 3D de época que también surgen del producto de la investigación histórica. ¡Acción, fondo! ¡Acción! Como había escenas que obviamente iban a ser muy íntimas y que necesitaba estar muy cerca de los ojos, porque obviamente el leitmotiv de la película son las cosas que nos revelan los ojos y que no se dicen, quería mostrar esta historia pequeña que está ocurriendo en un mar de gente. Pusimos croma, hicimos matte painting, o sea, extensión digital de la estructura. Y para el agregado de gente por detrás se utilizó Massive, que es un software para recrear multitudes, o sea, son agentes que piensan por sí solos con un sistema de conexiones que, bueno, uno las programa para que tengan cierto nivel de comportamiento acorde a la escena. Con Massive podés mover la cámara perfectamente y diseñar los planos de otra manera, al punto tal de llegar a lo que hicimos con Huracán. La cancha se filmó, podríamos decir, en 4 días, 3 de los cuales fueron dentro del plan. Se filmó la toma del helicóptero fuera del plan de filmación, 2 semanas antes de empezar a filmar. Porque una toma en sí misma que sabíamos que prácticamente no tenía gente, solamente los jugadores que están haciendo la jugada, eran unos 8 extras más o menos, y todo de lejos, no había nadie, absolutamente nadie en las tribunas. Encontramos el encuadre, yo te digo, acción, y en acción, tiramos esto para arriba. No sabíamos si la cámara RED iba a bancarse la vibración del helicóptero, no teníamos plata para hacer una prueba, porque había que contratar el cabezal, el hot head que mueva la cámara y el helicóptero, entonces había que tirarse un lance. Teníamos ahí preparadas la red y la cámara de cine en caso de que tuviéramos que hacerla filmando. El material que nos venía por internet era que la red no se bancaba la vibración de un helicóptero y salía toda la imagen con ondas y con olas. Se lo bancó perfecto, realmente fue una maravilla. Entonces, bueno, por todo ese tipo de cosas pensábamos que iba a ser una cosa que efectivamente fue que iba a demorar 3 o 4 horas. Y bueno, entonces lo hicimos aparte. Era la manera más económica de hacerla. No con todo el equipo, sino con un equipo mínimo, solamente los necesarios para esa toma. Bueno, acá por lo menos no se movía nada, se veía perfecto. Ahí le pones un coso y se la pifió en el travesaño, señores, bla 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 bla, y ahí ya está. Buenos días, peligro de gol, tiró en el travesaño, increíble. Esta es la gran toma de la película, que es un plano secuencia que arranca en una toma aérea desde helicóptero, empalmando con una grúa acá, justo en esta tronera que nace toda la acción de Darín buscando al asesino. Se hizo un día todo lo que es tribuna y 2 días más todo lo que es desde que entran a los pasillos y la cancha.
El desafío más grande de esos 3 días, obviamente, fue la toma de la grúa, la que conecta el helicóptero con la tribuna. Poner una grúa que pesa toneladas en lo empinado de una tribuna es un proceso que lleva muchas horas. De hecho, el equipo ese estaba antes de que llegara todo el equipo. Entonces teníamos que calcular a qué distancia tenía que estar para poder usar el largo máximo del brazo que nosotros podíamos pagar, que era el brazo que tuvimos, creo que era de 7 metros, lo más lejos posible que estuviera para acercarlo lo más posible a la toma del helicóptero. Y después sincronizar la bajada, el acercarse, la subida, pasar alrededor de Ricardo, bueno, todo eso, ¿no? Además el movimiento de cámara en sí. Atento para el ensayo y acción. ¿Ahí no podés estar a esta distancia? Ahí sí. Y cuando vas con el coso, ir para adelante un cachito. Sí. Que no miren a la cámara cuando se acerca, por favor, miren al partido. Y ojo, acá cuando está muy cerca, se echan para atrás, ¿sí? Atentos y acción. Tenemos 300 extras cubriendo toda la parte cercana a la cámara y el resto se va a completar digitalmente con personajes en 3D generados con Massive, que es un software que se desarrolló para El Señor de los Anillos. Los procesos básicamente fueron una preproducción de lo que sería el Massive, preparar la ropa de los agentes, hacer las capturas de movimiento, empezar a hacer pruebas de ubicación de los agentes, de cómo interactúan y de cómo responden ante ciertos estímulos que uno le va indicando. Posterior a eso se pasó a la etapa de match moving. Terminado el match moving, ya se empieza a hacer el placement de la gente en las gradas, se hace un entresacado para que quede un poco no tan perfecto, porque digo, parte del 3D o de hacer cosas reales es buscar un poco la imperfección. Una vez aprobado esa etapa, se pasaba a hacer la simulación por segmentos de las gradas, porque se separaba en gajos, porque imagínense que poner 42.000 personas de una es medio imposible. Una vez que estaban los cálculos de simulación, se importa el software de 3D, se aplica la iluminación y a partir de ahí empezar a renderear. El punto final fue, una vez terminados los renders de los agentes, fue componer todo eso en el gran plano secuencia. Por favor, todo lo que tenían utilería en la mano, tengan en la mano, por favor, prendan los cigarrillos, sáquense las camperas y nos preparamos para filmar. Y acción. Ahí está. Seguime. ¿Dónde? Ahí está, lo vi. Seguro. Perdón. Y corte. Es difícil trabajar con un tipo como Guillermo, no por cómo es él, es divino, sino porque tiene una máscara que a mí personalmente me causa mucha gracia. Sobre todo me causa mucha más gracia cuando está serio que cuando está haciendo un chiste o contando un chiste. Me causa mucha gracia el serio. Y normalmente casi todo lo que tenemos es en esa situación, entonces es difícil, pero muy jugoso. Ojalá la gente lo pueda disfrutar tanto como yo desde adentro. Me gusta lo que le pasa a Sandoval y cómo lo estoy llevando, cómo me está llevando Juan para que lo plasme. De verdad ya esta caricatura de transformación estética, también hay una cosa de adentro, una cosa de cierta mesura al hablar, cierto modo de hablar, de un comportamiento particular que me pide Juan y cuando lo veo me gusta. Lo de Guillermo concretamente está muy bueno lo que está haciendo, por lo menos de lo que yo veo y palpito del trabajo con él. Juan está muy contento con cómo funciona químicamente
la dupla de los dos amigos. Yo creo que es el verdadero héroe de la película, el personaje de él. Creo que es un personaje muy lindo. Él está muy contento también de estar haciéndolo. Me parece que está bueno que él haga este tipo de personajes también. Creo que le hace bien a él. A mí me gusta mucho Francella como actor. Guillermo corre, pero pues la verdad es que había que alcanzarlo, pero yo que sé, costaba. Y era complicado bajar las escaleras y la entrada al baño y la salida, y era bastante larga, pero sí, la verdad que era muy divertido. Y era mucho más divertido que filmar plano y contraplano y toda esa cuestión. Porque es una cosa que generalmente no la haces muy seguido, si las cámaras en mano, y sobre todo esto que es como una parte de un gran plano de secuencia que está muy bueno. Básicamente lo que están haciendo un sobre. Y al hombre que está cagando, que esté cagando. Pero podrían estar llegando dos. ¡Acción! ¡Que te revienta yo! ¡Hijo de puta! La pared pintada de verde porque en el año 74 el pasillo seguía todo sin interrupciones, ya el croma, entonces tenemos que dibujarle el resto de la cámara. Ya ves, Bueno, vamos a ver playback, chicos. casi mejor que un choque. Sí, a partir de acá en adelante ya es la toma de mañana. Vamos. Y acción. Vamos a hacer la toma del salto del segundo piso del pasillo detrás de las gradas de la Popular. O sea, tenemos que lograr empatar la toma del final anterior con la toma que vamos a hacer ahora, con el comienzo de la toma que vamos a hacer ahora, para poder hacer los enganches de plano secuencia. El cameraman también tenía que salir corriendo por ese foso, tenía que salir corriendo, o sea que en un momento había que hacer toda esa caminata y tenía que tirarse. Él también estaba colgado de sogas, tenía que tirarse con toda la cámara, no perdiendo nunca el cuadro, inmediatamente ir arriba hacia los policías. Empieza a caer y atrás de él me mato yo. ¡Ay, boludo! Nosotros tuvimos la enorme suerte de tener a Miguel Caram, un operador de cámara de nivel internacional, de los mejores, y lo pudo hacer. Se nos rompieron 2 cámaras en el proceso, porque la primera vez que hicimos la prueba cayó con cámara y todo arriba de Gómez. Bueno, en fin, fueron cosas que fueron ocurriendo. ¿También? Sí. Atentos para el ensayo. Ensayamos, chicos. Para el salto en sí hubo que hacer también tracking, todo el piso, toda la pared, todo 3D. Para pasar de la cámara de un lado al otro lado de la pared, el corte se produce cuando la cámara panea hacia abajo, y cuando vuelve es ya la cámara del otro lado de la pared, sobre tarimas que van recorriendo hacia los bordes de las paredes. Y cuando enfoca hacia abajo, en la toma original se ven las sombras de las tarimas, que también las borramos. Y borramos el cable y todo lo que había que borrar para que no salte cómo se realizó la toma. Quiero que nos cuentes el día de hoy un poquito, porque hoy brillaste. Hoy brillaste con toda esa estructura armada ahí arriba, fue espectacular. ¿En cuánto armaste esa estructura? El brillo fue porque los FX dijeron que no se podía. Dijeron que no se podía, vos lo lograste en media hora. 14 minutos. 14 Para desarmar, minutos de 14. desarme. 14 minutos, es un récord desarmar en 14 minutos. Que superó el de hacer de la grúa, que De también la fue de grúa, que 14. también de 14. Es espectacular. El time is money. Estamos en el último plano, en el último pedacito de la escena, después de 5 páginas de haber tachado, felizmente. Y en el momento en que sale al campo de juego, un jugador de Racing que estaba buscando la pelota se lo lleva puesto y lo tira. ¡Acción! Era una escena que todos los desafíos son técnicos, era relativamente fácil de actuación.
esas tomas que me conectan con los fierros y con la técnica del cine, a mí me genera mucho placer. Es un desafío que es como un juego. Ahí acá al lado de la cámara, por favor, que están reflejados en el auto. Yo sé lo que Juan quiere que yo haga en cada escena. Si tuve una duda fue el otro día cuando filmé la escena de la cocina, cuando me dan la noticia. Inevitablemente la emoción me venía, inevitablemente se me caían unos lagrimones así, inevitablemente en algún momento cuando me tocaba hablar me venía una angustia que no me dejaba hablar. Y Juan me decía, no, prefiero que no, me dice, que se te caigan todas las lágrimas, pero no quiero que te quiebres, porque cuando vuelvan a ver la película, va a tener que ver. Uno no se imagina qué va a pasar con ese tipo en el momento, porque si te detenés solo en esa escena decís, así se lo toma, ¿no? Pero cuando la vuelvas a ver la película decís, mirá, este tipo se lo toma así porque es capaz de hacer este tipo de cosas. Che, Gómez. Lo que me gusta del personaje de Morales es que hay una mezcla muy extraña, muy paradójica entre un tipo absolutamente dominado por su pasión en su interior más profundo, pero que su manera de ser y de actuar es absolutamente fría y metódica. No soy una persona que planearía, creo que estoy más cerca del tipo que le daría 4 balazos, sin pensar en viviendo el amor como lo vive este muchacho Morales. Es como le sacaron todo, y como le sacaron todo, se agarra de lo único que le queda como para seguir vivo. Cuando Juan me decía que hacía el teléfono, que hablo con la madre, o con supuestamente la madre de Gómez, él me decía, si querés modificar algo de la letra, no hay letra modificable, es todo lo que dice, me parece que le va bien. Por eso voy a ir ahí a pegarle 4 balazos y a pegarle un fierrazo en la cabeza y llevármelo en el auto. Va a ser todo junto igual. La idea original era esperar a que pase el tren para que con el ruido del tren pasando se produzcan los disparos de Morales. Así que tuvimos que recrear todo eso porque justo en esa parte, en esa locación había una columna con un transformador de alta tensión que había que borrar las vías que estaban casi en primer plano ahí mismo por debajo del encuadre, el transformador, las columnas, los cables, así que empezamos a optar por ir segmentando el plano en partes, arrancando obviamente por el fondo. Se reconstruyó todo un matte painting para lo que eran las estructuras del fondo, que era como una fábrica, era todo un sector de fábrica que había. Se agregó un tren en 3D por encima del tren original, y después vino la parte más difícil, que fue obviamente trabajar el cielo y los juncos o las plantas esas que estaban agitándose por el viento. Decidimos hacerlas en 3D y hacer una simulación dinámica de plantas en 3D, y bueno, eso llevó a que se tenga que rotoscopiar tanto a Morales en su caminar, hasta inclusive el auto y toda la línea de composición que une, digamos, las plantas 3D, el tren y el fondo con el cielo digital. Nosotros teníamos que filmar todo el pasado junto y todo el presente posteriormente. Había cosas del teñido, había que afeitar a Ricardo, había que teñirle el pelo, cambios de corte de pelo en Pablo Rago, en todos los personajes que pasaban del pasado al presente cambiaban, lo mismo que Tribunal y todo eso, no podíamos mezclar presente y pasado. Se filmó primero todo el pasado, fueron 5 semanas de filmación del pasado y 2 semanas del presente. Y como dio por las filmaciones nocturnas, en combinación con las diurnas, se filmó, quedó lo de los borrachos al final. Después podés venir cerca de él, viste, para decirle porque traes y volvés. Y ahora, escribano, dígale, viste, podés usar este escenario. Pero no lo pases a él, porque para el final... ¿A quién no pase? A él. Porque para el final sí. Te vas a venir el tipo que la pasión. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia.
de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Y acción fondo. Y acción. Pablo Sandoval. La puta madre que te parió. Lavaste el orto, puto. Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta. Pará, que estamos. Tranquilo que no pasa nada. Vaya tranquilo que no pasa nada. Los borrachos terminaron. ¡Y terminó Guillermo! Aquí la producción te quiere hacer un presente humilde, que es algo que vas a necesitar mucho. Bien, Guille. Por favor. Ay, qué misterio. ¿Y eso? ¡Epa! Hecha especialmente para la película. Muchas gracias. Los días han sido fantásticos, todos los de rodaje. Me encantó vivir a este Sandoval, componerlo, trabajarlo minuciosamente junto a Juan, junto a Ricardo. Fue toda la etapa muy gratificante. Yo me sentí pleno como actor, me gusta lo que está pasando. Bueno, un balance de 5 semanas fantástico. Ya para esa altura, ya que estaba todo el pasado definido, yo ya estaba muy contento. De ahí en más, toda la película eran nada más que desafíos técnicos, de maquillaje, de contar, bueno, obviamente todo lo que es la jaula, todo lo que es eso, pero la verdad que la química entre Ricardo y Guillermo era increíble. Guillermo había seducido a todo el equipo. No quedaban dudas de que había sido la elección correcta. Y bueno, tanto que al final tuvimos que pedirle que por favor haga algo de Francella porque todos nos habíamos olvidado de su personaje. ¡A comerla! ¡Silencio! ¡Te quiero! Terminamos el pasado. Ahora voy a poner una calva, luego voy a poner acá un color de cuello así, una cicatriz acá que me hizo Pablo Rago. Es espuma de látex, el mismo material con el que están hechas las esponjitas con las que trabajamos. Todo esto, una vez que el proceso avanza, va desapareciendo, no se nota qué es piel y qué es prótesis. La cicatriz va a partir la ceja izquierda de él. Esta es nuestra única forma de poder marcar la pieza y ahí tenemos todo el delineado. Él está estirado en una posición que al ponerle este material, que es un látex diseñado para este trabajo, aprovecha el estiramiento de la piel tal que cuando afloje su misma piel produce las arrugas más naturales que se te puedan ocurrir. Y esto lo vamos a ir extendiendo en todo el rostro, que es básicamente el trabajo que le hemos estado haciendo a Pablo y a Ricardo.
fue un rodaje de muy pocas semanas, o sea, para los que están acostumbrados a hacer cine es muy poco tiempo, y sobre todo una película de este calibre, donde hay que además organizar la venida de un actor de España, que coincida con todos los quilombos que hubo. Somos gente que trabaja todo el tiempo. Ricardo se retrasó su rodaje por una cuestión climática, en todo caso, ¿viste? No las podés manejar. Pero no, lo voy a decir total, hoy qué me puede pasar, se le cae un árbol encima. Pero no tuvo muchos contratiempos en la película. Una vez leí que un buen final tiene que ser inesperado y a la vez inevitable. Realmente todo lo que sabemos de Gómez nos lleva a ese final, no lo podría haber matado, pero a la vez es totalmente inesperado. Después que lo veo entrar, estuvo toda una. No, ella entró. Quedémonos acá, porque la de espalda la vamos a hacer de noche. ¿Y qué, Juan? Acá no paro ni nada, entro. Realmente pararte acá, porque luego vamos a tomar la de espalda. Ah, bueno. Me fue muy movilizante esto de ver la historia que yo había hecho como novela, la que construimos con Juan como guión, verla en acto. Y terminé viniendo muy a menudo y animándome a opinar. Látex en el culo. Nano 9. Le pusieron látex todo, me siento una bajada de látex hasta la raya del orto. Cámara. Acción, Ricardo. En la prueba de cámara, el actor maquillado de Gómez venía desde otra habitación. Se lo veía salir desde ahí. Y fue, ahí se nos hizo, yo estaba con el director de arte, con Marcelo Ponti, y se nos hizo la luz, absolutamente. Digo, ya está, esta es la cosa. Que salga de otra habitación e imaginemos qué hay en el fondo. Veamos apenas la sombra, y bueno, es una de esas soluciones perfectas. Juegan con la imaginación más que con el mostrar. Dramáticamente son mucho más potentes y son mucho más baratas y más fáciles de hacer. Y bueno, así fue que surgió un poco esta idea del galponcito, del lugar chiquito. Entonces, eso nos cambió por completo toda la búsqueda de locaciones, de cómo era la casa de Morales y todo, ¿no? Estoy agarrando un cagazo. En un momento me gusta que cuando se acerca a vos que haga como que hay un rayo de esperanza, ¿viste? De alguien y con el rechazo se borra. Básicamente las opciones eran o tenerlo al tipo volviéndose loco, libéreme, o la actitud que tiene. Por favor, pídale que, aunque sea, me hable. Una vez que eso estaba decidido, ya había que ir con la verdad de la actuación de lo que habíamos decidido. Como que nos imaginábamos que es un tipo que ya el momento de locura lo pasó hace años, que incluso se ha dado golpes contra las rejas, es un tipo que ha intentado todo y que en este momento está quebrado y esta es su vida. Espósito no se siente quién para interponerse en esa tragedia. Por eso llega, ve y se abisma en todo caso en lo que ve, pero no se siente con derecho a intrometerse en eso, que es una decisión ética también. Por supuesto que me ponía nervioso, pero no era tanto en la dirección de esa escena, sino si iba a tener sentido en toda la escala de toda la película. Pero estaba más jugada en todo lo que habíamos planteado durante la película que en lo que pudiéramos hacer en esa escena. Listo. Termina Pablo. Buenísimo, Pablo. Javier, terminalo. La película permanentemente tiene una estructura quizás como una sonata de Beethoven, ¿viste? Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, desarrollo de los temas. Bueno, ese balance entre lo policial y la historia de amor
la verdad que hubo permanentemente que tenerlo muy presente, tanto en guión, como en filmación, como en montaje. Pero en esa escena de final es muy difícil medir el impacto que puede causar la escena de la jaula. Entonces, ¿cómo se vuelve a la parte de amor, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas es no tener que hacer un viaje de 180 grados, sino un viaje de 90, aunque sea, ¿viste? Si de venir de la escena de la jaula a una escena de beso y que termine con los dos besándose, me parecía un viaje mucho más largo y difícil, y que iba a sonar hasta demasiado cursi que la manera en que termina. Con respecto a la escena final tenía como bastante, así como, le decía, hasta el mismo día que la estábamos rodando, le decía a Juan, no se van a dar un beso, no se van a dar un beso, como no vamos a tener la posibilidad de ver que eso realmente se concreta. Y Juan tenía mucha confianza en el final, tal como estaba planteado en la película y como estaba planteado en el guión. Y me convenció. Y bueno, yo puse en esa última palabra, ¿no? En ese cerrar la puerta, todo. Yo sentí que puse todo, realmente como el bien, ¿no? El beso está en esa frase. Cerra la puerta. Bueno, listo.